de lo que es el concepto de antropología en el contexto de la filosofía antigua. Queda un largo camino que recorrer todavía, hasta ahora estamos empezando. Creo que ya tenemos claro el concepto de antropología. Bueno, hoy vamos a abordar el concepto que nos pone Sócrates, Platón. Si queda espacio, dedicaremos algo para Aristóteles. Son los tres máximos pensadores de la filosofía antigua y en esta oportunidad el concepto de antropología. Vamos a empezar con Sócrates. Sócrates define el concepto de hombre en dos materias, en dos elementos, dos cualidades, más que decir materias, que la materia solamente sería el cuerpo, dos características que son alma y cuerpo. Recordemos que Sócrates se preocupó por explicar el origen del conocimiento en el hombre y para eso creó la mayéutica. Sócrates se preocupó demasiado por explicar el concepto de moral de hombre y para eso creó la teoría del intelectualismo moral. Y la tercer vertiente de su preocupación es definir el concepto de hombre. A esto va a dar una primera idea y es que el hombre está compuesto por dos elementos, que son cuerpo y alma. Parece ser muy obvio para la contemporaneidad, pero para su momento fue la gran novedad, puesto que antes de Sócrates, los filósofos de la cosmología, los filósofos de Natura, se preocuparon por explicar el origen del mundo, la física. A partir de Sócrates, la filosofía va a dar un giro de pensamiento y se va a centrar en problemas como moral, ética, antropología, política, metafísica, entre otros. De modo que el alma, para Sócrates, es algo que existe entre nosotros, que no se puede corroborar, que no se puede captar a través de los sentidos. Sabemos que está ahí, como la corriente, que usted ve el cablecito, no la ve ni la escucha, pero sabemos que está ahí. El alma es así, está dentro del cuerpo, dentro del el hombre, pero que no es posible captarla dentro de los sentidos, no es posible captarla a través de la corroboración empírica, pero sabemos que ella permanece dentro de nosotros. Cuando era niño me preguntaba, ¿dónde está el alma? Pura en la parroquia predicaba sobre la importancia de cultivar el alma, de los valores, de las virtudes cristianas, pero ¿el alma dónde está ahí? Una vez le pregunté a mi madre que dónde quedaba el alma, ella me decía que dentro de nosotros. Yo le preguntaba que si abriendo el estómago era posible encontrarla. Pura decía que muere el cuerpo, pero el alma se va para el cielo. Entonces, conectado con la idea de Sócrates, el alma está dentro de nosotros. Solamente se puede percibir a través de la razón, diría Sócrates. ¿Por qué? Porque el alma, para Sócrates, es sinónimo de racionalidad, es sinónimo de inteligencia, es sinónimo de racionalismo. Es decir, que Sócrates no concibe el alma como la entendemos, quizá nosotros por la herencia cristiana como algo espiritual que conecta con Dios. No, no. Sócrates, el alma es una condición racional, aquella que desarrolla cada uno de los procesos mentales, inteligibles, reflexivos, que desarrolla los procesos de los valores y de las virtudes. De modo que el alma, para el hombre, según Sócrates, es el punto de partida de la cual se define la conducta humana. Si bien es cierto, la razón es la que le dice al hombre qué es lo que debe hacer y qué es lo que no debe hacer. Es decir, la razón es la que al hombre le da la capacidad de reflexionar sobre lo bueno y sobre lo malo. Y si la razón es la misma alma, en términos socráticos, de modo que es la que le ayuda al hombre a orientarse, a buscar una conducta moralmente aceptada y superior en la sociedad. Es así como Sócrates sostiene que el alma cumple una función ética, es decir, conduce al hombre a que sea bueno y que obligatoriamente deseche o deje a un lado todo aquello que es incorrecto. Y en ese orden de ideas, Sócrates propone lo que se conoce como intelectualismo moral.
en el concepto antropológico y moral de él, y es que el hombre debe conducir necesariamente, debe estar preocupado por la búsqueda de la felicidad. Y la búsqueda de la felicidad no está determinada por contextos o por situaciones externas, es decir, por dinero, por plata, por premios, por modas, por tendencias. No, la felicidad humana está dentro de sí mismo. Allí debe existir y tiene que buscarla. Para esto él sugiere el método de la mayéutica que ya todos conocemos, a través de la pregunta, de la ironía, y a través de respuestas, preguntas, así hasta concluir con la mayéutica, es decir, con la respuesta correcta. De modo que la felicidad humana se encuentra dentro del mismo hombre. Lo que debe hacer este es buscarla. Por eso tiene un principio que se llama conoce a ti mismo. Allí está. Y él va a hacer una reflexión muy interesante, y es que el hombre debe ir en clave de la búsqueda de la virtud, en clave de la búsqueda de los valores. Y si los encuentra y si los vive, si los aplica, se es feliz. El hombre, como, digamos, como obra más desarrollada en el cosmos y con su capacidad intelectual, con su capacidad racional, esta que le enseña, le dice qué es lo correcto y qué es lo incorrecto. De modo que para Sócrates el valor fundamental de la existencia humana se reduce en la búsqueda de la felicidad. Y para ser felices hay que ser sabios. Para ser felices hay que tener sapiencia, hay que tener sabiduría, hay que conocer, hay que saber. Sócrates dice que quien comete errores es porque es un ignorante. Quien comete errores es un desgraciado. Palabras más, palabras menos, cometer errores para Sócrates es fruto de la ignorancia. Sócrates sostiene que el hombre no comete errores porque quiera hacerlo, sino porque los errores que comete es porque cree que lo que está haciendo es correcto. Es decir, que comete errores fruto de la ignorancia. Por lo tanto, debe formarse en la capacidad de conocimiento. En la medida en que conoce, no va a cometer errores porque sabe lo que es correcto y lo que es incorrecto. Y la manera de conocer es a través del racionalismo, es decir, a través del alma, y el alma es la que le dicta como iniciativa de comportamiento ético y moral, es la que le dice qué es lo correcto y qué es lo incorrecto. De modo que en ese orden de ideas, este autor, Sócrates, nos va a dar 4 elementos valiosos. Primero, que el hombre está compuesto por alma. Segundo, que está compuesto por cuerpo. Tercero, que la existencia humana debe girar en torno a la búsqueda de la felicidad. Y cuarto, que el hombre debe provocar o debe generar, debe permear el conocimiento para que con él todos los comportamientos, todas las acciones sean correctas. Él dice que si cometemos errores es porque nos falta conocimiento, es porque somos ignorantes. Si cometemos errores somos unos desgraciados. Él dice, nadie comete el mal sabiendo que lo que estamos haciendo es incorrecto. Cometemos el mal viendo que lo que estamos haciendo es correcto. ¿Listo? Entonces, con esas 4 definiciones vamos a pasar ahora a Platón. Platón es discípulo de Sócrates, fue su estudiante, fue su seguidor en el contexto ateniense, y Platón se encarga de recoger cada una de las enseñanzas de Sócrates y las va a escribir a través de unos textos llamados los diálogos. De modo que hablar de Platón, estamos también hablando de Sócrates porque este es determinado o es influenciado por el pensamiento de su maestro. Platón pensó lo que pensó gracias a su maestro Sócrates, y luego Platón va a ser maestro de Aristóteles, y Aristóteles va a pensar lo que piensa, sus corrientes filosóficas determinadas por el maestro. Entonces, Platón lleva la misma idea del dualismo antropológico, es decir, que el hombre está conformado por cuerpo y por alma, sea por la misma línea de su maestro Sócrates, y que las dos son dos elementos muy distintos, claro,
pero que están íntimamente unidos. Recordemos que Sócrates les decía que el alma está ahí, dentro del cuerpo, pero que esta no es percibida por los sentidos. Eh, el cuerpo representa la materialidad, la condición corpórea, la condición material, la condición sensitiva de la existencia humana. Está ahí como una situación que se puede comprobar, ya sea viéndola, escuchándola, tocándola, palpándola, saboreándola, bueno, todo lo sensitivo. Y el alma, por el contrario, para Platón no es una condición material, es una condición metafísica, es una condición espiritual, es una condición divina, es una condición racional. Para continuar con esta realidad del concepto antropológico de Platón, ya entendiendo que el cuerpo es una realidad material y el alma entendida como una realidad inmaterial, es decir, una realidad metafísica. Y esto nos lleva a pensar un poco en la teoría del mito de la caverna de Platón. Recordemos que este hace una distinción de dos mundos, de un mundo sensible y un mundo supersensible. El mundo sensible es el mundo material, y el mundo supersensible es el mundo de las ideas, el mundo inmaterial. Y allí así llamaba la atención muy interesante Platón, y es que el alma no necesita el cuerpo para su desarrollo, para su vivir, sino que este es independiente por tener dos realidades. Y él va a acusar el cuerpo, va a señalar el cuerpo de ser la cárcel del alma, puesto que el alma de manera accidental fue arrojada dentro de un cuerpo en el cual éste le afecta. Recordemos que el alma para Platón son las ideas, es una expresión racional, y este es el que le lleva a la búsqueda de la virtud, a la búsqueda del sumo bien, a la búsqueda de la perfección de las cosas. Pero como está dentro de un cuerpo, y el cuerpo por su condición corpórea, por su condición material, por su condición contingente, por su condición finita, este elemento corpóreo la afecta y a través de los apetitos, de los gustos, de las emociones, de los sentidos, la determina. Luego, Platón va a hacer una distinción muy interesante en lo que le converge al alma, y es la división de esta en tres partes. La primera, el alma racional, que queda ubicada en la parte de la cabeza, en la parte de la mente, en la parte del raciocinio, de la inteligencia. Segunda, el alma irascible, esta queda ubicada en la parte del corazón, del pecho, donde están las emociones, donde están los afectos. Y una tercera parte es el alma concupiscible, esta queda abajo del estómago, y esta tiene que ver con las pasiones nobles, con los afectos sexuales, con lo corpóreo, con los sentidos. En este orden de ideas, Platón recalca algo muy interesante, y es que el hombre debe dejarse llevar por el alma racional, debe dejarse conducir por el alma inteligible, en tanto que la vida del ser humano ha de ser gobernada según la inteligencia, según la razón, y no ha de ser gobernada o ha de ser llevada por lo irascible, o sea, por las emociones, por los sentimientos, ni mucho menos por las pasiones nobles. De modo que el alma racional, Platón representa un elemento trascendental, y es que esta debe ser la que debe orientar el cuerpo, puesto que está arrojada en esa cárcel, en esa prisión de lo corpóreo, de lo material. De esta manera, purificando el cuerpo, pues es posible salir de la esclavitud, de la ignorancia propia, y así contemplar el mundo de las ideas. Ya para terminar con Aristóteles. Aristóteles, discípulo de Platón, no concibe la idea de que el alma y el cuerpo estén íntimamente unidas. Aristóteles no comparte la idea de que estas dos sean una misma esencia, de que sean una unidad. Para Aristóteles, cuerpo y alma son
un solo ente, es decir, son una sola realidad, un solo arquetipo llamado hombre. Recordemos que Platón distingue las dos y dice que el alma es inmaterial y que el cuerpo es material. Para Aristóteles no. Aristóteles concibe las dos en una sola esencia, que es hombre. De modo que es una realidad unitaria, es una realidad, es un arquetipo único, donde las dos sustancias pueda que tengan algunas funciones, algunas implicaciones diferentes, pero que en el fondo son una misma esencia. Y allí él hace un llamado de atención y es que el alma no es eh, eterna, el alma no se reencarna. Recordemos que desde Platón el hombre se reencarna con el alma, de acuerdo a su comportamiento. Pero para Aristóteles el alma ya termina donde termina el cuerpo, es decir, esta no se va a reencarnar en otros seres vivos. De modo que no pueden existir de manera separadas, de manera individual, alma y cuerpo, según Aristóteles, sino que las dos se conforman en una sola esencia. Los estudiantes, con esta introducción, algún bosquejo ya general de lo que es el concepto propiamente de Aristóteles, de Platón y de Sócrates. Ya tenemos algunas ideas generales de lo que es el concepto antropológico de los filósofos griegos para esta época antigua. Hay que resaltar que un elemento en común que tienen Sócrates y Platón es que los dos coinciden el concepto de hombre en una unidad de dos elementos, cuerpo y alma. Y otro elemento es que entre los dos hay una búsqueda de la virtud, hay una búsqueda de los valores, de las ideas de arriba, es decir, de una función moral y una función ética ejemplar, y que el alma es sinónimo de racionalidad, y que ésta debe ser dirigida según el alma racional, y no el alma irascible, ni mucho menos la concupiscible. Para Aristóteles no hay distinción entre alma y cuerpo, no son dos realidades, sino que las dos son una sola esencia y que conforman un solo arquetipo llamado hombre. Nos encontramos en Zoom y allí espero que tengan dudas, que tengan aportes de este encuentro. Éxito.